Bien, llegados otra semana más a este programa de Play Presta, la calle Pandora. Vamos a ver qué nos depara esta semana la cachina. Va a agarrar el papel Marina. Contigo, te agarraría. La entrevista de esta semana es: ¿está la sociedad preparada para aceptar a los transexuales y otras formas de identidad? A ver. 1, 2, 3, entamamos. Para mi idea, en ese sentido todavía somos un poco retrógrados como sociedad. Sí, y un tema complicado de aceptar tanto para la gente mayor que más como para los jóvenes. Sí. Ya, yo creo que todos, en sin querer, todos tenemos de ellos prejuicios para esta gente y no. Y yo no creo que sea tanto prejuicio como que al no sentirlo, no difícil de comprendelo. entender. Sí. No comprendelo. Pero es que ya da que ya teníamos que ir asimilando. Estamos dando Porque, poco a poco. Poco a poco. A ver, Ay. las cosas no pueden ser blancas y negras, hay que ir poco a poco. Claro. Pero son temas que yo, lo que a mí me parece que sin tú sentirlo ni tenerlo en la cabeza, es difícil Y es más difícil de comprender aceptar, sí. cómo se puede sentir una persona en esa situación. Claro, pero ya que... El pan casa y para... Pero para ellos mismos tiene que ser Hombre, por difícil. supuesto. Para eso, esa claro. gente tiene que Sentirse sentirse muy mal. diferente a ese nivel tiene que ser muy complicado y yo creo que hay que ayudarlos, hay que apoyarlos, y Comprenderlos, que animarlos a que lo cuenten en casa. ya porque- que faigan todos los cambios que tengan que hacer tienen para que sentirse hacer para bien. sentirse Y bien desde con las su instituciones cuerpo. facilitar que se camude el nombre. Claro. Y también está poniéndose en cuestión que las operaciones tengan que pagarse la seguridad social. A mí me parece lógico, porque Cuando- es una cosa que llega directamente al su bienestar. Sí. No hay una cosa, no hay de, Porque- y de gusto entre comillas, porque hay una cosa que la persona siente y necesita, porque no se siente bien como está, y que una operación Una Solemos- cosa necesaria. Solemos pensar que estar sano y estar bien de no tener gripe, pero también Y estas también el cosas bienestar tuyo psicológico. personal. Bienestar psicológico y y, si si tú no tú... vas a estar bien, si no te sientes a gusto con tu cuerpo, yo creo que tienes que tener el derecho de decidir y de decir que si tú quieres ser hombre, si quieres ser mujer o si quieres ser lo que tú quieras que seas. Entonces también es muy importante dar una educación de género en las escuelas, que también está poniéndose en duda y que es una vergüenza totalmente, porque lo científico y que el género y el sexo no son la misma cosa. Claro. Hay gente que quiere negar la mayor, que quiere El sexo es lo que te dice la biología y el género es una La construcción construcción social que tienes derecho a estar en contra de ello, a no te sentir bien con ello. No con lo que nazcas y es lo que tú eres, y no porque tengas una cosa y es lo que tienes que ser porque te lo diga la sociedad. Si tú no te sientes bien, tienes todo el derecho del mundo a cambiarlo y los Claro. demás de respetarlo. Dejadnos los comentarios qué pensáis de este tema y pues nada, hasta la semana que entra. Dai al like y venga. Adiós. Adiós. Adiós.